frío o inclusive por presentar prendas o accesorios apretados en el paciente. Ok, perfecto, está bien. Nada más una cosita aquí. Vamos a enfocarnos ahorita en el recién nacido, ¿sí? Y eso que refiere su compañera con respecto a ropas apretadas es algo que tenemos que tener muchísima precaución, sobre todo porque los recién nacidos, la sensibilidad de sus extremidades no es muy adecuada. Y, por ejemplo, si nosotros le ponemos los calcetines al revés, los hilitos pueden ocasionarle la falta del flujo sanguíneo a una extremidad. Entonces, pero hablando de cianosis así de manera muy general, es la coloración azulada, como bien lo refieren sus compañeras, por la disminución en el flujo o la perfusión en este caso del oxígeno. En ese momento ya empecé a grabar. Antes que se me olvide, por favor, ayúdenme a anotar su nombre empezando por el apellido para el pase de lista, por favor. Ok, entonces, aquí les pongo en la diapositiva que les estoy compartiendo un concepto que dice parto fortuito. Sí, al hablar de parto fortuito, nos referimos a ese desencadenamiento del trabajo de parto que no se da dentro de las condiciones de higiene como serían dentro de un hospital. Sin embargo, aquí lo que más impacta en el parto fortuito es lo que nos vamos a referir con las constantes vitales del recién nacido. Por ejemplo, si yo ahorita que tengo 41 años, tengo alguna infección, hablando de procesos infecciosos patológicos como bacterias, dentro de los signos clínicos yo tendría hipertermia o tendría la temperatura elevada. En el caso del neonato, la temperatura normal del neonato oscila entre los 36.5 a los 38 grados. Sin embargo, cuando el paciente está sometido a un proceso patológico infeccioso, la temperatura en vez de subir tiende a bajar. Entonces vamos a tener lo que se le conoce como hipotermia. O sea, yo tengo que controlar la temperatura de ese bebé. ¿Cómo lo hago? A ver, no participen, por favor, voy a buscar participaciones. A ver, María Fernanda Rodríguez, por favor, ¿cómo yo checaría, cómo puedo ayudar a ese bebé que tiene hipotermia para normalizar su temperatura corporal? ¿Cómo lo haría? Sonia Huerta. Ok. Ayúdame, Dulce, por favor, ¿cómo lo haría? Yo, maestra, pues si ¿Sí? estuviera en el hospital con hipotermia, se enviaría a la incubadora, pero si lo tuviéramos en casa, pudiéramos abrigarlo, o como usted mencionó en otra clase, se podría hacer la técnica de canguro, creo que dijo, donde se ponía el pecho del bebé con el pecho de la mamá, el bebé desnudo para pasarle calor. Perfecto, muy bien, gracias, Dulce. Por favor, voy a darle chance, voy a preguntarles primero a algunas personas que se van anotando y los demás, si no me contestan, voy a irme con otras personas. Mande, Osmara. No, soy Osmara. Ok, perdón, espérame tantito, Osmara. Mande, Noemí. También podemos ayudar sería al cuerpo eliminar el calor a través de la piel. O sea, como dar calor a los bebés, como dijo mi compañera en la incubadora. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Osmara, ahora sí. Ok, se puede vestir al bebé con ropa que sea calientita, se le puede meter a una cama, en dado caso de estar en casa, tapado entre las mantas. También está la incubadora, como lo mencionó Dulce. De igual manera, hay muchos bebés que se les da unos bañitos de sol. También siento que es una forma muy buena para que este niño pueda recuperar su temperatura normal, e inclusive en ciertos casos se les da bebidas calientes. En este caso sería leche, o si es en fórmula, que no esté tan caliente, pero sí a temperatura un poquito más elevada de lo normal, o agua. Ok. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Cuando nosotros descartamos un proceso infeccioso y el bebé tiene hipotermia, la segunda causa de la hipotermia son las cardiopatías congénitas. Entonces, nunca nos quedemos con la duda y siempre hay que referirlos a un centro hospitalario de primero o segundo nivel. De preferencia uno de segundo nivel donde haya pediatra o donde haya cardiólogo. Y si hay cardiólogo, pediatra, mejor, ¿no? Entonces, todo paciente con parto fortuito se te tiene que dar tratamiento antibiótico. Pero si cursa con lo que tiene que ver hipotermia,
pensemos en dos cosas, en sepsis neonatal y en cardiopatías congénitas. Con eso que ustedes se queden en este momento, yo me doy por servido hablando de lo que viene siendo el no desarrollo normal, hablando nosotros en esa vida extrauterina que tiene el neonato, que es muy vulnerable y puede fallecer de si no nos damos cuenta. Al momento del paciente de cursar con hipotermia, se acompaña también de otras alteraciones como viene siendo la anorexia. Entonces el bebé no va a querer comer. Entonces, si el bebé no come, aparte de la hipotermia, aparte de la anorexia, va a tener hipoglucemia. Entonces, ahí les va muy mal a estos pacientes. Esa es una imagen que viene para el trabajo que tienen que entregar esta semana, ¿sí? Lo que tiene que ver con circulación fetal. Todo lo que está de color lila es mezcla entre lo rojo y lo azul, que lo rojo es sangre arterial oxigenada y lo azul es sangre venosa no oxigenada. Si mezclo el azul y el rojo, en este caso me da lo lilita, y es sangre con poco oxígeno y con oxígeno desde que está mezclada. Entonces, recordemos, por favor, que la sangre del feto va a ser la que vamos a obtener con oxígeno a través de la placenta, esta va a entrar a través de lo que viene siendo la vena umbilical, y de la vena umbilical, a través del ductus arterioso, se conecta con lo que viene siendo las cavas, en este caso la cava inferior, y va a llegar a lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe sangre de la cava superior, de la cava inferior y de este ductus arterioso, de este ductus venoso, y de ahí va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a través de las arterias pulmonares a los pulmones una cantidad de sangre que se vayan desarrollando. La mayor cantidad de sangre de la a la aurícula izquierda a través de un agujerito que nosotros le llamamos agujero durante la vida intrauterina. Si ese agujero queda permeable al momento del cordón, escucho la caja básica para los ruidos cardíacos del bebé, lo que voy a escuchar es los ruidos cardíacos más aparte el sonido del flujo de la sangre del lado derecho al lado izquierdo, que me va a dar cianosis, o del lado izquierdo al lado derecho, que no me da cianosis, pero yo le voy a llamar soplo. Entonces, yo tengo que saberme la frecuencia cardíaca tanto del feto como la frecuencia cardíaca del neonato. Recordemos que el periodo neonatal es un periodo de adaptación. Entonces, la frecuencia cardíaca es la misma. ¿Ok? ¿Por qué pasa poquita sangre a través de las arterias pulmonares a los pulmones? Solo y es para permitir a que se desarrollen los pulmones, no es para que se oxigene. De la sangre que pasó a lo que es la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale a través de la válvula aórtica hacia la aorta, y de ahí se va hacia la periferia. Cuando yo me refiero a corazón derecho, voy a referirme a las cavidades del corazón del lado derecho, como es la aurícula derecha y el corazón y el ventrículo derecho, que reciben sangre no oxigenada cuando estoy en vida extrauterina y sangre oxigenada a través de lo que viene siendo en este caso la vena umbilical, de la placenta, sí, en la vida intrauterina. ¿Preguntas hasta aquí? Si hiciera el examen presencial, yo le tapo todos estos nombrecitos que están aquí y ustedes tienen que poner los nombres de cómo se llama cada parte de lo que estamos viendo aquí. Mande, Osmara. Solamente para comprender un poquito bien. Entonces, las cardiopatías cianocongénitas se dan porque la sangre que está baja en oxígeno es la que retorna hacia el lado derecho del corazón. Es correcto. Ok, gracias. Y las congénitas es del lado derecho hacia el lado izquierdo. Es sangre que no está oxigenada, que se va inmediatamente al corazón derecho, del corazón izquierdo, perdón, y de ahí se va a recorrer el cuerpo. Entonces, por eso yo tengo cianosis. En las cardiopatías congénitas no cianógenas, el corazón izquierdo, que ya tiene sangre oxigenada, la regresa. Lo que me voy a topar en los estudios diagnósticos es tanto la presencia de soplo como lo que viene siendo cardiomegalia en el corazón derecho, porque tiene mayor flujo sanguíneo. En las cardiopatías congénitas cianógenas, en los estudios que voy a encontrar, es en muchas ocasiones que yo voy a tener
el corazón izquierdo que no funciona. Puedo tener hipoplasia o un desarrollo adecuado del corazón. También lo que viene siendo fallas en las válvulas del corazón que buscan un circuito diferente para permitir el paso de la sangre. Que repito, al no tener en el paciente neonato la vida intrauterina, no tener la placenta, tiene que funcionar por él mismo a través de lo que vienen siendo los pulmones. Entonces, en este caso, yo aquí en la diapositiva la que les estoy compartiendo, son muy poquitas las cardiopatías congénitas que vienen aquí porque son muchas las que existen realmente y todas tienen que ver en ese corazón derecho o en ese corazón izquierdo. Esta imagen que está aquí es la segunda que tienen que dibujar y en este caso es el corazón flujo normal. Yo no veo aquí nada lila, entonces en este paciente no hay intercambio de mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada porque eso se realiza a nivel pulmonar. Vean, por favor, las únicas arterias que tienen sangre, en este caso no oxigenada, ¿sí? Serían las arterias pulmonares y las únicas venas que tienen sangre oxigenada serían las venas pulmonares. Repito, en clase presencial, yo les diría a ustedes, me tienen que poner derecho y izquierdo. Si me ponen arterias pulmonares izquierdas, aquí sería lo correcto. Arterias pulmonares, en este caso, serían derechas. Si no hacen eso, estaría incorrecta esta imagen. Y aquí aprovecho para comentarles con respecto a lo que les decía ahorita de cardiomegalia. El corazón está compuesto por 4 cavidades que esas se van a desarrollar aproximadamente a partir de las 5 semanas de gestación. Me decía una alumna, a las 8, no hay ningún problema, no nos vamos a pelear. Pero ¿cómo se le llama a ese periodo entre la semana 0 y la semana 8 de gestación? ¿Ese periodo cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se llama periodo embrionario. Entonces, en el periodo embrionario yo ya tengo mi corazón con sus 4 cavidades. Si ese periodo embrionario tuvo alguna alteración, entonces yo tengo aproximadamente entre 35 semanas o póngale 30 semanas para preparar a esa mujer para el momento de que nace su bebé, tiene que someterse a una valoración cardíaca de manera efectiva, donde yo le tengo que hacer radiografía simple de tórax, ultrasonido de su corazón, electrocardiograma, probablemente un cateterismo, una angiografía, a todo paciente con una cardiopatía congénita. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Sí, maestra. Imaginémonos que yo, en este momento les voy a compartir mi pantalla. Imaginémonos que en este monitor que está aquí es un monitor donde yo veo radiografías. Ese es el corazón, es una radiografía simple de tórax de mi paciente, de mi neonato. Y si yo quiero saber si esa radiografía tiene una cardiomegalia, yo agarro una regla y mido el tamaño de este corazón. Si en el tórax de mi paciente este corazón cabe 2 veces, significa que el tamaño de mi corazón es el normal. Pero si mi corazón, en la radiografía simple de tórax, yo quiero revisar si este corazón cabe y solamente cabe una vez porque está muy grande, este paciente tiene una cardiomegalia. De esa manera, aunque yo no tengo síntomas de mi paciente, yo ya voy a saber o voy a sospechar de que algo no está normal. Aplica para neonatos y aplica para cualquier paciente. Entonces, si yo me hago una radiografía simple de tórax y mi corazón está muy grandote, no es porque esté enamorada, es porque tengo una cardiomegalia. Cualquier paciente. ¿Sale? Entonces, les repito. ¿Aproximadamente cuánto es la medida que tiene que llevar un corazón normal? Aquí en este caso no sería la medida, es la complexión del paciente. La caja torácica en la radiografía simple de tórax va a ser muy diferente en tu caso y la mía, aunque las dos seamos mujeres, aunque las dos seamos adultas. Entonces, yo tengo un neonato, o tengo un paciente pediátrico, o tengo un adulto, el corazoncito de ese paciente, cual sea, en la radiografía simple de tórax tiene que caber 2 veces para poder decir que es normal. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Eso por qué? Porque depende muchísimo de la técnica, depende muchísimo de la posición del paciente, pero el tórax es exclusivo para ese corazón. El diseño de ese corazón es exclusivo para ese tórax. Y si yo hablo de cardiomegalia, significa que este corazón, hablando de lo que son las estructuras musculares, está trabajando de más. Entonces, ¿en qué pacientes voy a tener cardiomegalias? ¿En los que tienen cianosis o en los que no tienen cianosis? ¿En cuáles? En ambos pacientes, porque el flujo sanguíneo va a ser deficiente.
Si yo tengo un agujero, por ejemplo, aquí, voy a compartirles esta imagen. Si yo tengo un agujero de la aurícula derecha, sí, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, este flujo de sangre que está más pasando para acá hace que esta parte tenga mayor cantidad de flujo sanguíneo que bombear hacia el ventrículo. Si el agujero es de aquí, del lado derecho al lado izquierdo, me va a dar cianosis, pero de igual manera yo voy a tener esta cavidad que está hipertrófica. Por ende Supongamos, se va a inflamar, ¿no? Y es lo que va a aumentar, es lo que va a hacer que aumente de tamaño. sí, pero no es inflamación, es actividad física. Esta cavidad supongamos que está hecha para 10 mililitros. Si de aquí se me va 1 mililitro más, entonces tengo 11 mililitros que bombear, por minuto, por segundo, como ustedes quieran. Entonces, eso es mayor esfuerzo para el corazón. Entonces, ya sea el circuito de izquierda a derecha, no me da cianosis, pero me va a dar una cardiomegalia. Tengo mayor flujo de sangre aquí. Si el de acá hacia acá, me va a dar cianosis porque es sangre que no está oxigenada, que se mezcla con sangre oxigenada, y me va a dar hipertrofia en ese lado, al lado izquierdo, porque voy a tener mayor volumen de sangre a este lado. ¿Ok? Entonces, como hallazgos, si yo estoy asintomática, pero en mi familia hay alguien que tuvo soplos del corazón o lo que sea, me hago una radiografía simple de tórax, y si encuentro yo algún defecto en que mi corazón esté más grande y no soy deportista, debo de sospechar en una cardiomegalia. Y que decir cardiomegalia es una alteración anatómica que yo tengo que buscar el por qué. La causa fisiológica de la cardiomegalia en actividad física vigorosa, por ejemplo, deportistas, es normal. Pero si yo tengo una cardiomegalia y soy sedentario, soy flojo, no hago actividad física para nada, pero no me fatigo, pues nunca me voy a dar cuenta si realmente me va a ocasionar fatiga porque no hago actividad física, y tengo una cardiomegalia, tengo que checar si es a consecuencias de que algo está pasando en mi corazón, que el flujo sanguíneo se vuelve deficiente antes de que presente con síntomas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Ok. Todos los pacientes, hablando de cardiopatías congénitas, de agentes etiológicos, lo que nos aplica a nosotros es saber que pueden ser causadas por factores genéticos o hereditarios y factores ambientales. Cualquiera de ellos, cualquiera, no hay ningún problema. En este caso, hablar de lo que viene siendo la presencia de este conducto, vean por favor de la aurícula derecha, se va la sangre a la aurícula izquierda, y vean en este caso cómo se pigmenta. Ya tengo sangre que debería estar no oxigenada, ya tengo sangre oxigenada, sangre mezclada. Entonces, eso es lo que me ocasiona en este caso la hipertrofia. Pueden ser hereditarias algunas y otras no. Por ejemplo, si yo soy una mujer embarazada, durante mi embarazo consumí cocaína, puedo tener defectos, mi bebé puede tener defectos a nivel de las estructuras del corazón. O tomé algún tipo de medicamento, o me sometí a la radiación, por ejemplo, tuve una fractura de lo que sea y no sabía que estaba embarazada. En ese periodo embrionario que yo no me cuidé, puedo haber tenido yo el desarrollo de una cardiopatía para mi bebé. Pero, por ejemplo, si yo como mujer es mi producto de mi gesta 2 y el producto de mi gesta 1 nació con un soplo, con algún defecto cardíaco, es probable que mi segundo bebé también nazca con un defecto cardíaco. O las personas que también fuman mucho también, maestra. Sí, y las personas que fuman mucho y se deciden tener bebés y se embarazan, pues en ese caso también pueden tener alguna afectación a nivel del corazón. Por eso mi pregunta, ¿en qué periodo o cuándo se desarrollan las 4 cavidades en el feto? En este caso se desarrollan antes de que sea feto, en el periodo embrionario, en la semana 5 de gestación. Si mi papá tiene un soplo y ese soplo lo tiene desde que nació, es probable que yo y mis hermanos tengamos alguna alteración cardíaca. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos alteraciones? Cuando nos revisamos el corazón. O cuando, por ejemplo, voy a entrar al gimnasio y me piden una valoración médica, o quiero entrar de seleccionada nacional del fútbol rápido, pues me van a hacer un ultrasonido de mi corazón, una radiografía simple de tórax, una valoración, y pueden encontrar esos defectos. Porque muchos de esos pacientes, al momento de nacer, que tienen esta presencia de este agujerito aquí, solamente se vigilan, y cuando termina su periodo neonatal, o sea, antes de terminando sus 30 días, esos agujeros se cierran. Mande, Osmara. ¿El electrocardiograma puede ayudar para identificar ese tipo de anormalidades entre los pacientes pediátricos también? No,
El electrocardiograma, ¿por qué lo pedimos? ¿Dónde inicia la actividad eléctrica del corazón? En la aurícula derecha, en el nodo sinauricular. Si yo tengo un defecto de pared aquí, dependiendo si ese defecto es muy grandote, todo el tejido de la aurícula derecha va a estar diferente. Entonces, por eso hago un electrocardiograma, y en el electrocardiograma voy a valorar si tengo un enlentecimiento o aumento, en este caso, del impulso eléctrico del corazón, como también me pudiera dar en el electrocardiograma si yo tengo una cardiomegalia. O me pudiera decir si tengo tejido que está necrótico, que no esté funcionando, si yo ya tuve un infarto, y eso lo voy a detectar desde edades tempranas en mi paciente. Por eso le hago un electrocardiograma. Todos los pacientes pediátricos, hablando de su frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, muchos de esos pacientes con cardiopatías congénitas, aparte de tener esas anormalidades, cursan con taquicardia y cursan con hipertensión. Entonces, todo paciente hipertenso y todo paciente con taquicardia tiene que tener un electro. ¿Sale? No sé si ha respuesto tu duda, Osmara. Sí, profe, gracias. Ok, entonces, esta imagen que está aquí me representa facilito para que yo identifique el flujo sanguíneo donde está la falla. El corazón izquierdo tiene que tener sangre oxigenada y el corazón derecho tiene que tener sangre sin oxígeno. ¿Ok? Entonces, yo los invito a que revisen, por favor, estos temas que yo les puse aquí para que tengan la oportunidad. Incluso hay algunos videos en YouTube donde yo puedo seleccionar, por ejemplo, tetralogía de Fallot, y me voy a apasionar y a lo mejor quiero ser una enfermera intervencionista para atender a estos pacientes, sobre todo porque están bien editados y te van a mostrar tanto como yo escucharía a un paciente con una tetralogía de Fallot. O sea, el primero y segundo ruido cardíaco y la presencia de los soplos, los escucho. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Agarren su esteto y escuchen su corazón. Les decía a los chavos del 7 ayer, ok, están relajaditos, escuchando su corazón, todo muy bien, y de repente le llega un audio de la profe de fisio y digan, ¿saben qué? El examen no lo vamos a hacer el 14 de mayo, lo vamos a hacer la próxima semana, día sorpresa. En ese momento su corazón se aceleró. O escuchen su corazón, hagan una sesión de 15 sentadillas lo más rápido que puedan, hagan 15 sentadillas o 30 sentadillas en un minuto y escuchen su corazón. Si aparte de escuchar el tuk, 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 tuk acelerado, escuchan un tuk y algún ruidito raro, sí, es importante hacer una valoración. Me ha tocado en mi experiencia clínica algunas pacientes, mujeres, que durante el trabajo de parto, en el esfuerzo del trabajo de parto, se visualiza algún defecto congénito que tienen a nivel del corazón, por expensas del dolor. Infinidad de videos hemos visto donde el paciente, un deportista, está haciendo una actividad física vigorosa y de repente pierde el estado de conciencia y resulta que tuvo un infarto por alguna falla que tiene que no se detectó de edades tempranas. Con los chavos del 7 y ahorita con los del 1, por eso les digo, vean esos videos, el de ustedes, si participan, va a ser bonito. Ahí voy para allá. Hay un fenómeno que se llama encunclillamiento. Maestra, eso se pone en las personas cuando les falta el aire. Así es, se ponen en cunclillas, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, yo soy maestra de preescolar y lo normal es que los chamacos anden corriendo, brincando y corriendo y brincando y yo los apure para que se metan al salón y estén todos chapeteados. Y siempre sigan en movimiento. Pero resulta que yo soy maestra de preescolar y de repente veo uno que está jugando y se cansa. ¿Cuándo se cansa un paciente pediátrico? Nunca. Si yo tengo un paciente pediátrico que se canse, un niño que se canse, eso no es normal. O, por ejemplo, a mis grupos de enfermería me los llevo a las albercas. Si yo a mis 40 y tantos años recorro la alberca de un lugar a otro, yo espero que ustedes me ganen. Aunque no tengamos una actividad física vigorosa, por la edad, que yo les doblo la edad a ustedes, lo normal o lo que yo esperaría es que ustedes me ganen. Pero ¿qué pasa si yo les digo, ok, a partir de ese momento, el que me gane tiene un punto extra? Y de repente por ahí voy a poner el ejemplo Osmara, que Osmara se queda a la mitad de la alberca y que diga, profe, no puedo. Yo le visualizo sus labios de color azul y que está respirando por la boca y aparte se hace así como bolita o se queda flotando en la alberca y dice, profe, deme chance, me voy a recuperar. Eso no es normal. Entonces, yo tengo que sugerirle a esos pacientes que tengan una valoración clínica de su estado cardiovascular. Mande, Dulce, mande. O perdón, Dana.
¿Qué ¿sí? tan frecuente es que se presente esto? ¿Es muy frecuente? No, no es tan frecuente, no es tan frecuente, sin embargo, ¿quiénes van a detectar esos pacientes? Ustedes. Con el Apgar, ustedes detectan a un paciente con cianosis. Con el Apgar, ustedes detectan a un paciente cuando exploran su caja torácica y escuchan cómo late su corazón. Tiene que latir, tuc, 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 pero no con ese ruido de que entra aire. Y esos son los soplos. A medida que nosotros exploramos el paciente y nos tomamos esos 5 minutos en el Apgar, le damos la oportunidad a ese bebé que no se vaya a su casa o que no salga del hospital sin una valoración adecuada por el especialista. Maestra, Mande. y también a los neonatos se les pone en la posición que mencionó, en cuclillas. No. El encuclillamiento es algo que nosotros lo encontramos como hallazgo en un paciente que le dicen que está normal, que está sano. Que es cuando se ponen en esa posición porque la sangre está en las extremidades y se requiere que ésta suba, por eso es que se ponen en esta posición para exprimir la sangre y enviarla pues hacia arriba, para que el paciente recupere su estado de normalidad un poco. Ok. Normalmente nosotros al paciente no le decimos que se ponga en cuclillas. Lo que hacemos nosotros es elevación de miembros pélvicos. Por ejemplo, yo estoy en el aula y alguno de ustedes se siente muy mal, yo le digo, recuéstate en el piso, pongo una butaca y le levanto las piernas. Y ya. De esa manera, el retorno de las extremidades pasa a lo que viene siendo la caja torácica y el paciente se siente mucho mejor. ¿Ok? Ese de encuclillamiento es un hallazgo clínico que nosotros en muchas ocasiones se lo refiere el maestro a la mamá de que algo le pasa a su niño que no es normal. O ustedes se pueden dar cuenta en algún paciente en la calle que de repente va corriendo y se pone en cuclillas y dice, es que para agarrar energía y aguantar otro pedacito. Eso me está hablando del paciente que de manera empírica, él dice que con eso mejora. Es el mecanismo de ayuda que busca, ¿no? Y es lo que se ha Sí, referido para poderlo tomar en cuenta como un hallazgo de esta presencia de enfermedad. así es. Es como, por ejemplo, si a mí me duele el oído, ¿qué hago? Me tapo la oreja. Evito que el sonido llegue más a mi oído y me lo lastime más. Entonces, esa posición de enclillamiento, les repito, si ustedes van en la calle y ven a una persona que viene así con el pantalón abajito de las rodillas, que camina en zigzag y como que se les va a atravesar y como que los ve como diciendo, hey, esa trae un celular y se lo voy a quitar, ¿qué hacen ustedes? Si tienen chance, agarran la cuadra por otro lado. O sea, va a decir, esa persona no está bien, algo está pasando. Por eso les digo, son tips que nosotros como clínica, y por ejemplo, la materia se llama oficio del niño y del adolescente. Ustedes hacen un rally en una primaria, ahorita no lo están haciendo porque están en presencial y yo por eso me estoy muriendo de que ya quiero regresar, pero solamente por esa materia porque me encanta. Yo los pongo en la clase a hacer rallies deportivos. Y más de alguno termina tosiendo y eso me habla de una insuficiencia cardíaca. Más de alguno se pone morado o más de alguno se desmaya y eso me está diciendo que algo está pasando con nuestra salud cardiovascular. Lo normal es que yo tome mis signos vitales, haga actividad física vigorosa en 1 minuto y al minuto de haber terminado, mis signos vitales tienen que estar igualitos. Si no Maestra, están iguales, algo está pasando. Mandes, Mara. otra duda. Por ejemplo, usted dice que el soplo es un ruido característico para identificar una cardiopatía congénita cianógena. Pero en el caso de los gorgoteos, ¿también dan paso a este tipo de padecimientos o ya refiere a otra cosa totalmente distinta? El hecho de yo encontrar un soplo en un neonato me está hablando a mí que algo está mal en su corazón, independientemente que no le encuentre cianosis, porque la cianosis es evidente. O sea, yo tengo un bebé que la mamá le está dando, lo está lactando y el bebé no puede comer, se pone moradito. Pero a veces la puérpera está tan fatigada que no se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que revisar al recién nacido y no porque no se ponga azul significa que está bien. O sea, aquí la importancia radica en que yo tengo que revisar a mis pacientes y escuchar su corazón y escuchar el ruido que produce ese sonido de la aurícula cuando se contrae y los ventrículos cuando se contraen, el sonido que producen las aurículas cuando se relajan y los ventrículos cuando se relajan. Entre más escuche, más fácil va a ser que yo detecte algo que no sea normal. Pero si yo no lo hago,
a veces me ha tocado, yo tengo unos pacientes que no tienen desarrollo de un pulmón, por decir algo. Esa ausencia de ese pulmón, si yo les digo a mis alumnos, me llevo a alguien al salón. A ver, un voluntario, venga para acá. Exploren los pulmones. ¿Qué escucha? ¿Qué voy a escuchar si yo no tengo pulmón? Nada. Entonces, si el alumno no aprende a decir que no escucha algo, va a ser muy difícil que aprendamos. O sea, si yo no escucho algo, digo, yo no escucho nada. Y yo lo hago así al azar. O sea, yo tengo algún paciente, por ejemplo, que tiene situs inversus. Todos los órganos del lado derecho se encuentran al lado izquierdo. Y clínicamente el paciente yo lo veo y se ve normal. Son hallazgos o son variantes anatómicas. Ese paciente con ausencia de 2 lóbulos pulmonares o 3 lóbulos pulmonares del hemitórax pulmonar, el paciente tiene asimetría. Donde no hay nada está más chiquito. Entonces, yo así les digo a mis amigos, porque son mis pacientes de mucho tiempo, les digo, voy a dar una clase en la escuela, ¿me acompañas? Y sí, claro, vamos. Y les encanta, sobre todo porque si yo no escucho que pase el aire, entonces esa ausencia de ese sonido, ¿sí? Y significa que mi paciente no tiene algo ahí. Entonces, repito, el decirles lo del encuquillamiento es, si ustedes en algún momento, por cuestiones de COVID y lo que sea, se resuelve esto y ustedes se van a una escuela como enfermeros y de repente le dicen, señorita, venga para acá o joven, venga para acá, porque un niño estaba jugando allá y se desmayó. Entonces, algo está pasando con ese bebé a nivel cardiovascular o con ese pediátrico. Pero si ustedes están ahí de chismosos, echándose un refresco, unas galletas, lo que sea, viendo cómo están haciendo las actividades deportivas y de repente uno se le pone en cuclillas, revísenlo, por favor, porque ese paciente a lo mejor ya pasó desapercibido y tiene algún problema de una cardiopatía congénita, aunque no se ponga azul. A eso quiero llegar con eso. Y les repito, aquí en la pantalla yo les estoy compartiendo algunas, pero son muchísimas más los defectos congénitos cianógenos y no cianógenos, que en este caso algunos de ellos son incompatibles con la vida y estos pacientes desde la semana 5 que yo detecto que algo anda mal, durante todo el embarazo lo estoy checando, para el momento de que nacen estos bebés, tengo que pasarlo a quirófano o tengo que programarlo para pasarlo a quirófano, tengo que estarme preparada. Hay no sé si ya les hablé ahorita de las prostaglandinas. ¿Alguien sabe lo que son las prostaglandinas? Ok, las prostaglandinas son unas sustancias que hacen que este agujero que está aquí, esta comunicación interauricular o la presencia de este ductus o este agujero oval esté permeable. Eso lo hacen las prostaglandinas. Al término del embarazo, las prostaglandinas en la mujer embarazada disminuyen o se hacen ausentes y por lo tanto, yo lo que voy a hacer en estos pacientes, voy a administrarles prostaglandinas sintéticas para seguir manteniendo este agujero, sobre todo en padecimientos, voy a poner la última imagen, como este. ¿Qué diferencia hay de esta imagen a donde decíamos la fisiología normal del paciente? Vean, por favor, aquí no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces aquí la válvula no existe, está cerrado. Este agujerito, si corto la placenta, corto el cordoncito umbilical y cierro este agujero, ese bebé no va a tener sangre en el corazón izquierdo. Entonces, ¿qué hago para no tenerlo intubado o estarlo vigilando? Administro prostaglandinas. En lo que corrijo este defecto que hay aquí, ese defecto que hay aquí, y ahora sí, le doy chance para que esto se cierre. ¿Alguna duda con esto que les estoy mencionando o se quedaron peor? Fíjense bien, aquí habla de cardiopatías congénitas que me dan cianosis. Sí, se entiende. Ok, maestra. Vean por favor en este caso, fíjense bien. El cuadro clínico del paciente con cardiopatías congénitas no cianógenas, hablando de la persistencia de este conducto, soplos, pulsos normales, rara vez problemas de insuficiencia cardíaca y esos pacientes pertenecen a asintomáticos la mayoría del tiempo. Sin embargo, vean por favor en el caso de los pacientes con cardiopatías congénitas cianógenas, la disnea, la hipertensión pulmonar, la cardiomegalia, soplos, por supuesto que van a presentar, pero la disnea y la cianosis son situaciones de que son visibles y nos alertan de que algo no está normal. El bebé nace
y como no se oxigena, no crece de manera adecuada. Ok, me dice Yasmín que no entendió lo de las prostaglandinas. Ok, las prostaglandinas son unas enzimas que nosotros necesitamos para que en la vida intrauterina esto esté presente. Si yo tengo prostaglandinas, este agujerito está permeable. Al momento de nacer, esto se cierra porque ya no tengo que mi mamá me pase prostaglandinas. Ya no estoy dentro de mi mamá. Clínicamente, las prostaglandinas yo las puedo administrar a mi pacientito para que esto siga así. Porque es mucho mejor que esto siga así permeable, porque en este paciente que les estaba compartiendo, voy a quitar la presentación aquí, permítanme tantito, voy a poner la presentación en grandote, a ver si puedo poner la imagen en grandota, permítame tantito, ahí voy. Es la única forma a través del dibujos. Por eso me gusta cuando es la clase presencial, porque esto me agarro el pizarrón a todo lo que da y me es más fácil explicarles. Vean, por favor. ¿Sí visualizan este corazón así grandote? Déjenme quito las letras. Suprimir. Ok. Vean este corazón así grandote, ¿sí? En este caso, la sangre llega por las cavas. Aquí ya no está la sangre materna, ya corté, en este caso, el cordón umbilical. Entonces yo tengo la sangre que llega a través de las cavas a la aurícula. Vean, la aurícula derecha está toda deforme. ¿Por qué? Porque la sangre llega de las cavas directamente y se va por ese agujerito a lo que viene siendo la aurícula izquierda. Como estaba intrauterino, eso es lo normal, que tenga el paso aquí, pero aquí yo debería tener esta válvula permeable. La válvula que me permite el sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Aquí no está, no se desarrolló. Pero como yo tengo este agujerito, la sangre de la aurícula derecha se va a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a través de esta válvula, la mitral, se va al ventrículo izquierdo y yo tengo un agujero, un defecto en el tabique entre los ventrículos y la sangre se va al ventrículo y se va a la aorta. Del ventrículo izquierdo, la sangre se va a través de la válvula pulmonar a las arterias pulmonares y los pulmones se desarrollan. Corto el cordón umbilical, entonces, ¿qué necesito hacer aquí? Que ese agujerito todavía siga y esto lo hacen las prostaglandinas. Mientras que yo administre prostaglandinas, ese defecto que está aquí, ese agujero va a existir. No más que las prostaglandinas son muy caras, cuestan como 20,000 pesos la ámpula y se aplican cada 12 horas o cada 24 horas. El IMSS lo tiene, pero se subroga porque se caducan muy rápido. Entonces, esos pacientes los tengo que preparar para yo operarlos. Muchos de estos defectos pueden pasar desapercibidos durante el control prenatal, porque yo tengo 1, 2, 3, 4 cavidades y tengo el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco y tengo pulmones y tengo todo. Pero estos bebés de manera fisiológica, al momento de subir extrauterina, las primeras 24 horas o quizá más, yo puedo empezar a detectar la cianosis y también la hipotermia en estos pacientes. Por eso les decía hablando de cardiopatías congénitas. Y hay otra que no la puse aquí en su programa, voy a dejar de compartir aquí, que les repito, ustedes pueden investigarlas porque son bastantes, ¿sí? Y que sería la tetralogía de Fallot, donde yo voy a encontrar más defectos anatómicos en estos pacientes. Voy a ponerles una imagen de tetralogía de Fallot. Maestra, Mande. esa es la que provoca que la sangre no llegue, no fluya el oxígeno hacia el corazón, hacia el resto del cuerpo. Así es. La tetralogía de Fallot. No, mira, voy a poner una imagen aquí. Voy a ponerla aquí al final para ponerle. Ahí voy, espérame tantito. Me gusta más así. Y como lo estoy grabando, para que quede en la pantalla. Ok, esa es una imagen de un paciente con tetralogía de Fallot. ¿Qué diferencia hay de este que les estoy compartiendo? Control C.
A este. Vean, por favor, la normalidad o los cambios que tienen este corazón a este. Fíjense bien, la sangre llega a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula, en este caso, que está diferente, está rígida, ¿sí? Pasa al ventrículo, vean el tamaño del ventrículo, cómo está ese chiquitito y este todavía más chiquitito. ¿Ok? Yo voy a encontrar en la tetralogía de Fallot cambios en lo que tiene que ver con la válvula pulmonar, que está chiquita. Vean, por favor, cómo... ¿Se acuerdan que hablamos de estenosis pilórica y cómo estaba el calibre del píloro chiquitito, totalmente ocluido? Que decíamos, al inicio el paciente va a tener vómitos y luego después ya no pasa absolutamente nada de alimentos. Vean, por favor, aquí entonces el calibre de aquí, comparado con este, cómo está diferente. La sangre se va a los pulmones. Cuando regresa de los pulmones, vean cómo se encuentra aquí en este caso la aurícula derecha y vean por favor aquí cómo está este revoltijero entre los ventrículos, porque prácticamente tenemos una comunicación nosotros entre las aurículas y los ventrículos, aquí está aquí. Entonces, cuando hablamos de tetralogía de Fallot, hablamos de 4 defectos congénitos que tiene el paciente, ¿sí? Voy a quitar esto de aquí. Es el defecto en el tabique, el defecto en el músculo que está engrosado, la válvula pulmonar y por supuesto las estructuras que tendríamos que tener aquí también están alteradas. Ok. ¿Alguna pregunta de tetralogía de Fallot? Es un tema muy interesante. Lo que yo quiero concluir ahorita con ustedes es la gran cantidad de signos la presencia de policitemia, la disnea, la hipoxia, estudio específico de la angiografía o la angiocardiografía, esto no parece corazón. Esto está totalmente deforme porque el flujo sanguíneo de la imagen esta que yo les compartía, en la angiografía, vean por favor cómo se visualiza. O sea, este es el callado de la aorta, vean cómo está en este caso hacia arriba del corazón, cómo va el flujo sanguíneo, pero antes de ahí, ¿sí? Pigmenta de manera deficiente. ¿Ok? Todos esos pacientes necesitan pasar a cirugía, nos vamos a meter ahí. Lo que sí me interesa es que ustedes, hablando de las intervenciones de enfermería, los signos vitales son de vital importancia. Tanto la frecuencia cardíaca neonatal, tanto como la temperatura neonatal, tanto como lo que tiene que ver con el pulso y todo ello, ustedes los pueden estar verificando. Signos de reacciones adversas tanto a medicamentos como de manera fisiológica al adaptarse a las condiciones de la vida extrauterina, como esta taquicardia, hipertensión y palpitaciones, la presencia de soplos. Si el paciente tiene algún problema quirúrgico en el posoperatorio también. Si el paciente es hipertenso, pues le voy a dar una dieta hiposódica y vigilar los constantes vitales en estos pacientes. Tanto temperatura como frecuencia cardíaca y tensión arterial son los pilares que nos van a representar en nuestro paciente y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron o se me perdieron? Yo, en la tetralogía de Fallot, entonces, al haber ese tipo de modificaciones anatómicas, encontramos el corazón crecido. Bueno, eso entendí yo por ver el músculo engrosado. Ajá. Tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, porque está crecido aquí. Tenemos lo que viene siendo esta estenosis en la válvula pulmonar. Tenemos también la comunicación interventricular. Y vean, por favor, en este caso, cómo está la aorta, ¿sí? Vean la diferencia de esta aorta comparado con esta de acá. Se le llama aorta cabalgante, porque tiene esta posición que es diferente a esta que está acá. ¿Sí visualizan en este caso cómo se encuentra esta parte de aquí y cómo se encuentra aquí la aorta? Sí, como que en la normal la aorta está más enganchada y en la de tetralogía de Fallot se encuentra un poquito más suelta. Así es, y eso se le llama aorta cabalgante. Ok. Entonces, esos defectos congénitos nosotros los podemos identificar. Esto ocupa cirugía, esto ocupa cirugía, esto ocupa cirugía.
Son 4 defectos, pero hablar de cardiopatías congénitas es cualquier alteración que tenga esta mezcla de sangre oxigenada y sangre con no oxigenada, que influya en la perfusión de mi paciente, que va a alterar lo que viene siendo su desarrollo de manera normal. ¿Ok? Cualquier cosita, nos vemos por el grupo de Telegram. Espero que tengan muchísimas dudas y aprovechen, por favor, la oportunidad que tienen ustedes ahorita de las tecnologías para que escuchen, para que vean videos donde les permitan